El derecho es un conjunto de normas y principios que regulan la conducta de las personas en una sociedad. Estas normas son creadas y aplicadas por el poder público para garantizar la justicia, el orden y la equidad. Su misión es garantizar el respeto, desarrollo de aptitudes y actitudes del individuo, estableciendo a cada uno unas facultades, derechos y deberes de manera parcial y sin variaciones por cuestiones de género, raza, preferencia, ideologías, etc., de tal forma que la armonía y la convivencia social sea una realidad. Contamos que el derecho tiene diferentes funciones, las cuales son para la resolución de conflictos, que este es un elemento dispositivo de prevención, solución y en general de regulación de conflictos, mientras siga siendo de verdadera relevancia jurídica. Por ejemplo, con algún problema en el trabajo, al tener un despido y el jefe de la empresa no quiere pagar la indemnización, el derecho resolvería este conflicto. En la función reguladora, establece normas y reglas que regulan los conflictos entre individuos y entidades, logrando definir los derechos y obligaciones de cada parte. Por ejemplo, hay todo un proceso legal a la hora de adquirir un nuevo producto y si éste se encuentra defectuoso, el derecho regularía la disputa. En la función represora, ésta imponerá sanciones y castigos a quienes violan las normas jurídicas, manteniendo el orden social. Por ejemplo, si una persona genera violencia doméstica, iría a la cárcel después de un proceso penal e incluso obtendría una orden de alejamiento si así lo desea la víctima. En la función orientadora, esta proporcionará principios que guían el comportamiento de los individuos y las organizaciones, promoviendo la convivencia pacífica y la cooperación. Por ejemplo, las pláticas contra las drogas que se dan en las escuelas por parte de la Fiscalía para advertir a los jóvenes. En la función de integración y control social, esta fomentará la cohesión social al integrar individuos dentro de un marco normativo común, asegurándose de que todos actúen conforme a las mismas reglas y valores. Por ejemplo, la ley cerca a partir de cierto horario en algunos estados de México para controlar la sociedad. Y finalmente, la función de legitimación social, esta legitima el poder y las decisiones de las autoridades, asegurándose de que las normas y resoluciones sean aceptadas y respetadas por la sociedad. Por ejemplo, los derechos humanos que nos protege como iguales ante la ley y nos respeta y da libertad por la mera razón de existir. El acto jurídico es aquel que son las acciones u omisiones motivadas, intencionadas, realizadas por los seres humanos y las cuales revisten vínculos o consecuencias jurídicas. Es decir, que el acto jurídico es aquel que se hace con toda la intención y el hecho jurídico es la manifestación de la voluntad que genera efectos de derecho independientemente de la intención del autor o un hecho de la naturaleza al que la ley vincula. Es decir, que el hecho jurídico es aquel que se hace sin querer, que no se hace contra la intención. Derecho prehispánico. Tanto los aztecas como los mayas desarrollaron sistemas legales que reflejaban sus estructuras sociales jerárquicas. La existencia de leyes estrictas y castigos severos en ambas culturas muestran cómo el orden y la disciplina eran fundamentales para mantener la cohesión social. Hablando un poco más en cuanto a la cultura maya, tenían el derecho penal, el cual era bastante estricto y severo. Los mayas no tenían cárceles como tal y los crímenes eran castigados de manera inmediata y dura, dependiendo de la gravedad del delito. Esto quiere decir que, bueno, los mayas eran tipo de que, pues bueno, tú cometiste este delito, pues ahora mismo lo estás pagando, ¿ya? No como actualmente que, pues, si tú cometes algún delito, pues hay un proceso, bueno, corto o largo, depende, donde pues primero pues se te incrimina, luego primero se te incrimina, luego se te juzga, luego un juez dicta tu sentencia, etcétera, etcétera. Y con los mayas esto no sucedía, con los mayas era más directo, o sea, los mayas de que, pues tú golpeaste a una mujer, pues listo, te vas a listo, pagas, pero pues sus castigos eran muy fuertes. La época colonial se refiere al periodo histórico en el que varias naciones europeas exploraron, conquistaron y colonizaron territorios en otros continentes. El sistema jurídico de los aztecas y de los españoles peninsulares tuvieron una unión de sistemas llamada Derecho Novohispano.
Ese sistema jurídico se aplicó en la Nueva España durante la dominación española. La Constitución de Cádiz, o popularmente conocida como la Pepa del 19 de marzo de 1812, fue una constitución enteramente española donde sobresalía la religión católica y la soberanía residente en el pueblo, y se tuvo diferentes divisiones de poder, como el rey, el poder legislativo con el rey y los tribunales de justicia. Y aunque esta ley ya no está en vigor, tiene un valor histórico y simbólico en España y se refleja en varios aspectos, como la influencia en otras constituciones, y también sirvió de modelo para muchas constituciones posteriores, tanto en España como en América Latina. En la importancia de las leyes y normas en la sociedad, pues para convivir necesitamos de leyes y normas que nos indiquen lo correcto y lo malo, e impidan perjudicarnos entre unos y otros. Está la ley judicial, la ley moral, la religiosa y la de conducta o trato social.